Poder Hola, hablar muy de... buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a un nuevo webinar de Zetaima. Saludos a todas las personas que están asistiendo en directo a este webinar. Son las 4 de la tarde aquí en España. Saludos a todas las personas que también nos están siguiendo desde Latinoamérica. Un saludo afectuoso para todos ellos, que sabemos que están también muy atentos, todo el desfase horario. Bueno, pues esta tarde os vamos a hablar de la norma ISO 45001, de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a hablar de un punto pues, que genera muchas dudas en su aplicación y que ha sido una de las novedades más relevantes, ¿no? que trajo esta norma desde, ¿no? en su introducción en el 2018. Para ello nos acompaña Antonio Alcántara. Muy buenas tardes, Tony. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Susana. Bien, aquí, desde Barcelona. Muy bien. Bueno, me dicen mis compañeros, me estáis escuchando perfectamente. Yo ya he empezado a hablar. Bueno, simplemente agradecer, por supuesto, la presencia de Antonio Alcántara. Antonio es EHS Manager de South Europe and Middle East de la empresa Bund. Más adelante él os hará una pequeña introducción. Bueno, aquí tenéis su código QR por si queréis saber, ¿no? más información de Sí. Antonio Alcántara y de la empresa, un acceso directo a LinkedIn. Y bueno, una pequeña introducción corporativa para aquellos que no nos conozcan todavía. Zetaima es una empresa tecnológica líder con 20 años al servicio de sus clientes, que aporta soluciones integrales de transformación digital y consultoría en materia de gestión de proveedores, seguridad y salud, calidad y medio ambiente. Nuestros valores son la pasión por el cliente, la integridad, la excelencia y el equipo. Somos un gran equipo de personas que damos servicio ya pues a 14 países en todo el mundo, más de 850 clientes, más de 140.000 empresas proveedoras, 2,5 millones de documentos validados. Nuestra solución Zetaima gestiona más de 1 millón de trabajadores y todo ello lo hacemos pues con un equipo, como decía antes, un equipo humano de especialistas, más de 160 colaboradores presentes en España, Portugal, México, Chile y Colombia. Y más de 5.000 centros de trabajo usan nuestras soluciones, con clientes con una amplia presencia no solo nacional, sino internacional, presentes en los sectores, en todos los sectores de actividad y grandes marcas que avalan la calidad de nuestro servicio, marcas fieles en diversos sectores de actividad altamente competitivos, ¿no? Y todo ello, pues bueno, con nuestras soluciones integrales que cubren sus necesidades de gestión de Taimacae, la plataforma líder en coordinación de actividades empresariales en España, Zetaima Legal, que es la solución que ayuda a garantizar el cumplimiento legal en materia de seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, medio ambiente y seguridad informática. Zetaima Consulting, nuestro equipo de expertos consultores, apoya pues, más de 100.000 clientes al año en la implantación y mantenimiento de los sistemas de gestión ISO 9001, 14001 y 45001. Y por último, pues bueno, somos conocimiento y para ello también una de nuestras soluciones es la plataforma
Ztime Academy, en la cual ofrecemos formación online, contenidos propios y adaptados a las necesidades de todos los usuarios y clientes, contenidos propios como el curso especialista CAE, compliance en prevención de riesgos laborales, etcétera. Y sin más demora, tenemos la ilusión, la motivación de hablaros pues, de un montón de cosas en este rato, en este webinar de 1 hora de duración, con 3 ejes fundamentales. Hablaremos del ISO 45001 como eje vertebral y horizontal, ¿no? Y para promocionar la cultura preventiva en las organizaciones. Hablaremos de cómo han de ser estos requisitos de participación, consulta y comunicación que nos dice la norma y cómo trasladarlos a la realidad, al día a día de las organizaciones. Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo vamos a involucrar a todas las partes interesadas, a nuestros trabajadores propios, a las contratas, a los colaboradores, ¿no? Y además, y todo ello lo vamos a hacer con la gran experiencia de Antonio Alcántara, que tiene el gran reto diario de gestionar la prevención de riesgos laborales en un entorno internacional que más adelante nos va a explicar. Un breve resumen, repaso, ¿no? Sobre la norma ISO 45001. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma? Que pues sí, ya ha hecho 5 años, fue aprobada en febrero o a finales de febrero del 18. ¿Qué es lo que hace esta norma? Esta norma alinea la seguridad y salud en el trabajo con toda la estrategia de la organización. Por ello, permite a las organizaciones gestionar sus riesgos y mejorar su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Para ello, pues teniendo en cuenta algo fundamental, ¿no? Y que la OSAS pues, no lo tenía tan en cuenta de una manera tan explícita, que son todos los factores internos y externos, ese contexto organizacional y, por lo tanto, cómo nos afectan los cambios de este entorno. Todo ello con un enfoque proactivo, en mejora continua y en evolución continua, con el objetivo de reducir accidentes y enfermedades en el ámbito laboral y diseñada, como todos los sistemas de gestión ISO, siguiendo la metodología PDCA, Plan, Do, Check, Act, pero con un enfoque basado en el riesgo y que permite su integración con otros sistemas, una integración común con la ISO 9001 y la ISO 14001. Bueno, y este es el esquema de la ISO 45001. Y después de esta breve introducción, siempre me gusta presentarla de una forma gráfica. Pues bueno, empezamos con, os hablaba al principio que tenemos 3 objetivos en este webinar. Vamos a lanzar esta primera pregunta. Aprovecho, ahora que he dicho pregunta, tenéis un canal de chat a vuestra disposición para poder hacernos llegar comentarios, preguntas que comentaremos al final, salvo que vea que hay un tema que está muy candente y necesita explicación al momento por parte de Antonio o mía. Entonces, bueno, el sistema de gestión ISO 45001 es una oportunidad para promocionar la cultura preventiva de la organización. Ojo que la pregunta tiene tela, porque a veces ¿no? caemos en el gran volumen de procedimientos e instrucciones y perdemos un poco el sentido de todo ello. El objetivo del sistema de gestión es alinear el sistema con la dirección estratégica e integrarlo en los procesos de negocio. Básicamente, y al punto que vamos a detallar. ¿Qué nos dice? Hay un punto específico de la norma ISO 45001 que habla de la consulta y participación de los trabajadores y nos dice que las organizaciones tienen el deber de establecer, implementar y mantener procesos para la participación y consulta de trabajadores. ¿Esto qué implica? ¿no? Que se tienen que realizar una serie de acciones que, de acuerdo con el desarrollo, planificación, implementación y evaluación del desempeño de las acciones ejecutadas. Bien. ¿Sí?
Sí, Tony, bueno, que Tony ya quería. Me Solamente decías. quería comentar, bueno, Sí, 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 comenta, comenta. Yo te iba a dar los 3 puntos, pero bueno, interrúmpeme. quería antes de nada saludar a todo el mundo y presentarme. Has salido ahí como la He salido porque, bueno, el tiempo es muy. el tiempo es Pero una por cosa. supuesto. Bueno, pues yo soy Antonio Alcántara, yo soy el gerente de seguridad manager, le llaman de seguridad y salud para todas las empresas del grupo Bancel en el sur de Europa. Como habías dicho, es un entorno multinacional, entonces presto servicio a 4 países y en total unas 20, creo que 20 unidades de negocio diferentes o 20 diferentes instalaciones situadas en 4 países que serían Italia, Turquía, España e Israel, ¿no? Grupo Bancel es una empresa muy grande que se dedica principalmente a comprar empresas de diferentes actividades y bueno, yo soy el responsable de garantizar de que todos los estándares internacionales que la compañía quiere implementar se cumplen y luego también que efectivamente pues se tienen todas las certificaciones y que las certificaciones tienen una lógica y tienen un sí dentro de de todas las empresas que componen el grupo, ¿no? Que no son un simple papel, como alguna vez hemos comentado en algún podcast, sino que realmente tienen por así decirlo, un espíritu que se implementa dentro de la empresa y hace que la prevención no sea un departamento más, sino que sea una forma de entender y trabajar dentro de la propia compañía. Efectivamente, como dice Susana, Gracias. todo tiene Sí. diferentes aspectos que creo yo que se deben analizar. La norma es densa, es larga y podría dar para horas y horas y horas de conversación. El tiempo no es que sea es un bien escaso, perdón. Entonces, bueno, pues podemos ir directamente a los puntos que indicabas. Muy bien, muy bien. Gracias por interrumpirme. Pero bueno, sí, no, no me has interrumpido, has intervenido cuando tenías que intervenir. Bueno, ¿qué nos dice la norma, no? Pues que tenemos que proporcionar mecanismos, tiempo y formación para esos recursos, para trabajar la consulta y participación, que la información sea, ¿no? sea accesible y sea clara para todos y determinar siempre, ¿no? esos barreras, obstáculos, puntos débiles, aquellos aspectos que dificultan pues que la comunicación sea fluida, ¿no? Entonces, bueno, nos dice que se tiene que enfatizar esta consulta a los trabajadores. Y ahora Antonio nos explicará cómo lo hacen, ¿no? Eh, y para ello, bueno, tenemos que promocionar nuestra consulta, promover la consulta tanto de no directivos como directivos. No directivos nos dicen primero determinar las necesidades expectativas, tener en cuenta, establecer una política de seguridad y salud en el trabajo, que no es poner 4 frases y las firme la dirección general, ¿no? Asignar roles, responsabilidades, que todo ello vaya de acorde a requisitos legales, normativa sectorial, etcétera, ¿no? Establecer estos objetivos y ver cómo vamos a llevarlos a cabo, hacer una planificación de los mismos, cuáles son aquellos puntos, ¿no? de control que vamos a establecer para poder trabajar, ¿no? Esta mejora necesaria. Y aquí lleva el tema, ¿no? del seguimiento, medición y evaluación y planificar, implementar, mantener y asegurar en definitiva pues que hay una mejora, ¿no? y hay un camino hacia la consecución de estos objetivos y si no se están consiguiendo pues una acción de análisis y de bueno de corrección, ¿no? Tony, ¿qué nos puedes decir al respecto? Al final, ISO 45 yo la considero igual que ISO 14, ISO 9 o GHG. Todos los estándares internacionales, bajo mi punto de vista, no son más que una herramienta que tiene que conseguir un fin, ¿no? Que es integrar aquella disciplina normativa que nosotros queramos dentro de la organización. ISO 45 en materia de prevención busca la excelencia, pero si nos acogemos a lo que marca la normativa legal, por ejemplo, dentro del Estado español, y estoy seguro que en el resto de nacionalidades nos están viendo los diferentes países los cuales ahora mismo estamos emitiendo, no creo que invente nada nuevo en este sentido. A la medida de que nosotros, por ejemplo, en España tenemos un reglamento de seguridad, tenemos, por ejemplo, la ley 31/95 en el que establece que la prevención debe integrarse dentro de la actividad de la empresa, o tenemos un reglamento de los servicios de prevención en el que establece los diferentes roles, las diferentes responsabilidades
y cuáles son las praxis que las empresas deben seguir para eliminar sus riesgos, ¿no? Respecto a los diferentes puntos que ISO especifica y que ISO los marca, como por ejemplo Mm, seguimiento, la medición, la evaluación, yo creo que el punto el que ISO sí que tiene como algo, como un valor añadido, es que va más allá y te obliga, por así decirlo, a anualmente auditarte no menos de 2 veces, te obliga a sacar una serie de indicadores, una serie de KPIs, más allá del número de accidentes o el número de horas de formación que puedas tener, sino las acciones que has realizado, las comunicaciones que has hecho, los diferentes análisis que has podido establecer de tu organización, con la finalidad de cumplir, pues, con el esquema que tú indicabas al principio, pues el PDCA famoso que todos conocemos, y buscar la mejora continuada. Así que es ujú. cierto que pues, la consulta de participación, que la normativa de prevención de riesgos laborales bien especificada y la podemos encontrar fácilmente con un simple control F en la de 31/95 de España, pues ISO enfatiza y no se basa y no se contenta o no se, por así decirlo, no se conforma simplemente con que enviemos un correo electrónico a nuestros trabajadores, sino con que establecemos grupos de trabajo, que, por ejemplo, pues busquemos alternativas o herramientas de comunicación que hagan efectiva y que evalúen nuestro propio desarrollo preventivo. Véase desde reuniones semanales, mensuales, hay empresas que las hacen diarias de seguridad, reuniones que son bidireccionales, es decir, que hay una Mm, comunicación real entre el trabajador y el responsable. Hablábamos, mientras preparábamos el webinar, ¿no, Susana?, de diferentes prácticas que en Banzer, por ejemplo, tenemos muy en el ADN, que es después de los ejercicios de evacuación o los diferentes ejercicios de emergencia que realizamos, pues una serie de encuestas totalmente anónimas a través de códigos QR, el Office 365, en los que los trabajadores valoran cuáles son sus percepciones tanto de la emergencia como de la actuación de los equipos y qué puntos de mejora pueden aportar a la compañía. De ahí han salido muchas acciones en diferentes empresas de mi grupo. Porque al final, yo les explico, ¿no?, de que yo puedo analizar tus riesgos, pero no estoy en tu día a día. Entonces, ISO yo creo que te fuerza a poder mm. llevar todo esto. Y el poder comunicarte, pues yo creo que el forzarte la comunicación creo que es algo bastante interesante. Pues sí, sí, así es, ¿no? Y además ese, esa, ese forzar la comunicación, ¿no? Nos permite, favorece totalmente esta integración, ¿no? Adoptando esas responsabilidades, informando, analizando conjuntamente, promoviendo estos espacios de consulta y participación, ¿no? Sí que Y en sí. algunos casos puede resultar complejo, por ejemplo, Mm, determinar quién es tu interlocutor, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que tengo dos tipologías de empresas, ¿no? Las empresas que, respecto a trabajadores, mm, tipologías, pero por ejemplo, empresas que tienen representación sindical, parte de comités, o empresas que no tienen, que no han decidido por tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo determinas quién participa o cómo participa? Bueno, pues es también algo bastante importante y que tiene que ir un poco de la mano de todo el mundo. Yo considero, por ejemplo, yo cuando me dicen en una empresa tenemos un comité, para mí es una grandísima herramienta de trabajo porque puedo gestionar con ellos pues toda la actividad preventiva, puedo hablar de ellos directamente, el desarrollo de las evaluaciones de riesgo, están presentes con nosotros cuando las hacemos, mm. participan en la toma de decisiones. Pienso que es un win-to-win. Tomamos las decisiones de forma conjunta, nuestros momentos de más, nuestros momentos de menos, pero al final hacen que la decisión conjunta sea más duradera. En el caso de empresas que a lo mejor puede que no tengan esa representación, pues cómo encontrar esa participación de los trabajadores no directivos que tú bien has puesto en la presentación y que es uno de los puntos de la norma, pues ya es un poco más complejo. Entonces, cómo decides quién tiene responsabilidad, quién no tiene responsabilidad, quién está condicionado, quién no está condicionado, pues es un poco más complicado. Pero al final, si utilizamos la norma y si utilizamos el sentido común y la propia ley que tenemos tanto en España como en Ujú. países de la Unión Europea, la directiva es común, pienso que se pueden sacar acciones muy provechosas de la consulta directa a los trabajadores, Sí. mi punto de vista. Sí, sí, todo ello, el instrumento legal, que
hay otras muchas formas y al final es instaurarlo y que sea, ¿no? Que se vea que sea un organismo vivo, ¿no? Hay una consulta, que hay una propuesta de acciones, ¿no? Que se toman decisiones conjuntamente y que se comunican, ¿no? A todas las partes interesadas. Pues muy bien, después de esta primera pregunta, ¿no? Que la que decía, hablamos de la participación como elemento para la promoción de la cultura preventiva, vamos a hablar un poco bueno, estas acciones, ¿no? Para el sistema de gestión, las acciones a desplegar, ¿no? Para abordar esos riesgos y oportunidades de la definición de los requisitos y actuación de partes interesadas. Y bueno, ya decimos que tenemos que determinar y evaluar riesgos y oportunidades y ello pues nos hace, por supuesto que tenemos que tener un sistema, una información documentada sobre cuáles son estos riesgos y oportunidades, los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar riesgos y oportunidades, ¿no? Al respecto, Tony, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué modelos utilizáis, ¿no? Para Yo considero sistemas. que, mira, tenía un responsable que fue mi primer director de Mm, seguridad que me decía que esto no era una ciencia exacta y por sí. consiguiente no podemos decir que este modelo funciona para todo el mundo. Es decir, Ujú, que yo, pues como he explicado al principio, gestiono la seguridad y salud de muchas empresas. En España, pues, te la cuenta, pero son unas 13, no lo sé. Y no todas las plantillas, si queremos llamarla así, ¿no? La famosa plantilla de Excel, no todos los sistemas de evaluación funcionan y encajan exactamente igual, ¿no? Sí que es importante que si trabajas en un grupo de empresas, pues tengas una base, una matriz, pero que esa base o esa matriz sea lo suficientemente flexible como para poder responder, pues, oye, a las peculiaridades que cada una de las empresas puede tener. Lo que sí que es importante es que si haces un análisis, que ese análisis, esos riesgos, oportunidades, ese mapa de procesos realmente coincida con la actividad de la empresa, que mm, la dirección sea conocedora de ella y cuando, ya no cuando vas a auditar, ¿no? Que al final es la última fase de todo el proceso, ¿no? Sino cuando estás diseñando todo tu sistema de trabajo, pues que puedas identificar clarísimamente dónde se encuentran cada uno de los puntos, cómo abordar las diferentes situaciones que puedes tener, tanto los riesgos, que vienen de muchas fuentes, desde tus propios análisis, las evaluaciones de riesgos, situaciones de emergencia, etcétera, etcétera, como las oportunidades de mejora, que comentábamos Susana al principio, ¿no? Que era como la gran olvidada muchas veces, mm, ¿no? Incluso hay una funcionalidad, una oportunidad asumida. Bueno, pues de las oportunidades yo creo que surgen grandísimas ideas y pienso sí. que puede ser algo bastante interesante, ¿no? Cuando se hace el análisis, se llama alta dirección, pues oye, pues a lo mejor en este punto pues podemos tener más énfasis en el trabajo, ¿no? Pequeño paréntesis. La normativa nos indica que tenemos que efectuar un control de proveedores, contratistas y asegurar que forman parte de nuestra actividad, ¿no? O sea, que forman parte de nuestra actividad preventiva. Bueno, pues llevar a cabo un control documental, un control diario de lo que es las actuaciones de ellos, es lo que te pide la normativa. A lo mejor la oportunidad sería pues digitalizarlo, tener una plataforma pues como por ejemplo Zetaima, aprovechando que estamos aquí, o otro tipo de herramientas que al final lo que hagan es que sistematicen y te den mejor visibilidad de qué es lo que está pasando en tu organización y puedas aprender de ello. Así es, pues, ¿qué hacemos, no? Con ese análisis de datos, todos estos registros nos permiten hacer un análisis más preciso y en consecuencia, pues bueno, poder hacer más acciones o ir en el camino más acercado, ¿no? Es una de las ventajas creo que la digitalización. No se trata de recoger registros, que sí, pero con todas estas evidencias puede tener una fotografía lo más real, digamos, ¿no? De esa realidad que hay en nuestros centros de trabajo, en nuestras organizaciones. En definitiva, tener en cuenta, como decía, ese contexto, las partes interesadas y alcance para poder determinar los riesgos y oportunidades. Aquí voy a introducir el concepto riesgo y el concepto oportunidad y luego te voy a ceder la palabra para que ya nos expliques un poquito más en detalle. El riesgo, bueno, es el efecto derivado de la incertidumbre y analizamos la posibilidad, ¿no? De que
ocurra un suceso, un evento con unas consecuencias. Y tenemos que ver cuáles son esas consecuencias y cómo impactan y con qué frecuencia, ¿no? En estas partes interesadas hemos definido y cómo nos impactan, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta, estoy hablando casi siempre de todo el rato de organizaciones, ¿no? Que no solo es la empresa física, pues bueno, también son sus colaboradores, contratistas, es tu mercado, son tus competidores, ¿verdad, Tony? Y en el mismo sentido, pues ver esas oportunidades, estar abierto a ver esas oportunidades que ya nos has introducido también, esas circunstancias que pueden provocar, ¿no? Una mejora del desempeño. Siempre digo, detrás de toda adversidad hay una oportunidad, ¿no? Pero siempre hay esa fase de análisis y de observación, ¿no? Y que la norma, para mí la 45 nos guía muy bien. Y ahora, bueno, voy a ceder un ratito la palabra a Antonio, que nos va a explicar un poco más en detalle, ¿no? Con los procesos, cómo documentar este sistema, ¿no? Cómo gestionan más al detalle pues, todo aquello que estamos diciendo en Bueno, este webinar. comentando lo que sería, bonito, la diapositiva anterior, el tema del contexto, pues existirían, en mi caso yo lo he identificado en 3 partes, cada uno lo identifica en las partes que correspondan dentro de su organización. Para mí el contexto interno de la empresa es importante, el contexto externo de la empresa también, porque al final el mercado en el que operamos es muy importante, condiciona nuestra actividad preventiva, ambiental, pues no es lo mismo una gran petroquímica que una empresa que distribuye paquetería, ¿no? Entonces, cómo poderlo enfocar, pues es también parte del trabajo y cómo hacerlo correctamente, tanto de la gerencia como de la gerencia propia, o sea, la dirección como de la gerencia de seguridad y salud. Exactamente con las partes interesadas. Mis partes interesadas no tienen por qué coincidir con las partes interesadas de un compañero en otra empresa de otro sector diferente, ¿no? Incluso dentro del mismo sector, pues a lo mejor el tipo de mercado al cual nosotros vamos o el tipo de contexto social que nosotros tenemos hace que existan diferencias. Respecto al alcance, pues el sistema de gestión que nosotros ponemos en nuestro mapa de procesos es el que tiene que reflejar la realidad, ¿no? Y ahora sí que introduciríamos lo que es el mapa de procesos, Susana, que mostrabas anteriormente. Pues nosotros, en cada empresa, lógicamente, tenemos un mapa de proceso y un mapa de trabajo. Cada empresa trabaja a su manera con nuestras directrices a nivel de seguridad y salud, pero nosotros, pues, como Servicio de Prevención Mancomunado, pues tenemos un proceso que se adapta muy bien a la realidad de Bancel. Como he dicho, por ejemplo, Bancel, que es la compañía a la que yo pertenezco, se dedica a efectuar compras de compañías, de sus sectores, y existe, por ejemplo, un momento previo de due diligence en el cual se estudia las compañías, ¿no? Que estaríamos en la parte de aquí arriba del todo, ¿no? Realización de nuevas adquisiciones, si efectivamente la nueva adquisición se lleva a cabo, como por ejemplo el mes pasado, pues adquirimos una empresa en Sevilla, un online, que es Geralto, pues ahí iniciamos el despliegue de todo nuestra maquinaria de trabajo preventiva y medioambiental, ¿no? Y entonces, pues ahí pues ya existen diferentes tipos de adecuaciones, evaluaciones, o sea, primero evaluaciones previas, determinación de qué acciones se tienen que tomar, qué acciones no se tienen que tomar, cuáles son las oportunidades de mejora y las necesidades que tiene esa empresa, y luego pues ya el mantenimiento de la propia estructura preventiva que como grupo hemos decidido poder llevar a cabo. Entonces, cada una, aquí los auditores, los certificadores me matarán, porque yo a esto le llamo el mapa de proceso y a cada una de las fichas de proceso así es como las defino. Normativamente creo que ellos no las quieren llamar así, pero es que a mí me funciona de esta forma, ¿no? Entonces, para mí cada ficha de proceso, cada recuadrito que vosotros veis tiene sus entradas, sus recursos, ¿no? Que es el apartado siguiente, Susana, que veremos. Indicar que, pequeño paréntesis, cualquier persona que desee documentación a nivel de ISO, cualquier tipo de ficha, yo no tengo ningún problema en compartir absolutamente todo. Tenéis mi perfil de LinkedIn arriba, si no a través de Susana, que me lo pueda canalizar y yo, lógicamente, pues borraré lo que haya y os lo pasaré, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos hecho un supuesto de pues, una ficha básica en la cual tenemos una serie de entradas, una serie de recursos, una serie de controles y una serie de salidas, ¿no? Pues esto, por ejemplo, sería la primera, ¿no? Políticas y directrices. Pues al final, en estas entradas, ¿qué son? Pues los requisitos, tanto de accionistas como de clientes, los propios requisitos que los stakeholders internos y externos nos están, por así decirlo, poniendo sobre la mesa, la realidad propia de nuestro mercado y diferentes
situaciones que se puedan dar. Tenemos recursos, somos una empresa grande, en caso cada una de las empresas sabrá qué recursos tienen, pero hay servicios de consultoría, hay servicios de formación, hay una serie de trabajos y de actores internos y externos que pueden colaborar en mejorar la actividad preventiva de una compañía. Controles, que son los básicos, en este caso los que hemos puesto, y luego una serie de salidas. Y las salidas, queda un poco feo decirlo así, pero al final son el resultado de todo nuestro trabajo, ¿no? Que son las certificaciones que podamos tener, los diferentes KPIs que nosotros estemos compartiendo, que ahí pues tienen que mostrar o demostrar que efectivamente nuestra actividad preventiva pues se lleva de una parte cualitativa a una cuantitativa y un número que demuestra que efectivamente estamos bien y que dan, por así decirlo, no solamente una imagen y una sensación, sino un efecto real de que la prevención se integra correctamente dentro de la propia empresa, ¿no? No sé cómo lo ves, Susana, pero al final el efecto de análisis, pues, por eso que te decía, cada empresa lo efectuará como buenamente considere, ¿no? Sí, y con la garantía de que si me equivoco, tengo esos puntos de control para mejorar, identificar, ¿no? Y hacerlas y Efectivamente. adaptarnos, ¿no? Sí. Todo esto de aquí luego deriva una serie de, pues hemos hablado de riesgos, oportunidades y acciones que tienen que plasmarse junto con el análisis de stakeholders y otras diferentes fuentes de información que podamos tener, como evaluaciones de riesgo, comunicaciones, NIANMIS, etcétera, 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 en un DAFO, en un plan de acción y también en un DAFO por parte Pero, de la gerencia, que es su plan de acción, no es solamente nuestro plan de acción, es su plan de acción, ¿vale? sí, y esa dualidad, ¿no? A veces de sistemas, trabajamos con matrices de riesgos, yo trabajo aquí con matrices de riesgos, con análisis DAFO. Bueno, Pues una sí, buena introducción al principio. Yo creo que sí, hay algo interesante y es que la versión 2015 ha permitido que todos los sistemas funcionen de la misma forma. Y exacto. que ha cogido lo bueno de la 9000, ha cogido lo bueno de la 14 y ha cogido lo bueno de OSHAS y lo ha integrado correctamente, de tal forma de que hablamos el mismo idioma pero con diferentes dialectos y podríamos decirlo un poco así, ¿no? A una persona que viene de calidad, pues a veces entiende que le estoy explicando, un medioambientalista entiende perfectamente al 100% que le digo y yo entiendo qué es lo que ellos me están diciendo a mí, pues por ejemplo en seguridad alimentaria o conceptos de esto, ¿no? Entonces, al final hay muchas fuentes de información. Decíamos ahora que es la siguiente diapo, el tema de los stakeholders, pues yo he identificado estos stakeholders dentro de mi organización, ¿no? Pues mis empleados específicos que tengan pues tenemos una serie de centros especiales de empleo, los directivos, los mandos intermedios. Yo he dividido en dos grupos, en stakeholders internos, que sería el grupo que tenemos aquí de color rojo, creo que es, y los Sí. externos, pues que serían los diferentes proveedores, actores, mutualidades que tenemos, gobiernos con los que interactuamos, incluido también, y esto siempre era como, bueno, pues un punto de discrepancia, ¿no? Pues la competencia. La competencia Sí, sana, la competencia es sí. interesante, la competencia hace que hagamos cosas que vayan en mejora continua y que nos espabilemos, ¿no? Entonces, analizar correctamente tu competencia, por ejemplo, a través de Mm. tus equipos comerciales o tus equipos directivos, hacen que como técnico de seguridad y salud, pues veas por dónde va el mercado y pretendas, quieras y conozcas diferentes vías de mejora, ¿no? Así es. ¿No? Ahora comentábamos justo al inicio, los técnicos de seguridad y salud de Bancel no son mi competencia, son gente que trabaja en teoría para un mismo fin que yo, que es que nadie tenga ningún problema en su centro de trabajo, ¿no? Ni que ninguna de nuestras empresas tenga un problema en materia de seguridad y salud laboral. ¿Cómo hacer el análisis correctamente? Bueno, pues ahí es donde entraríamos, ¿no? Y donde analizaríamos cada uno de ellos. Para mí esta ha sido, bueno, yo creo que es para mi opinión, es una de las partes clave, bueno, es el primer punto que tienes que hacer, Mm. definir cuáles son tus partes interesadas, cómo tú impactas y cómo te impacta en tus procesos, en este caso en la seguridad de salud y como tú bien dices, a aspectos como competencia, aspectos, bueno, como las autoridades de gobierno, de certificación, etcétera. Esto no se percibe, pero cuando te pones a analizarlo, pues bueno, ves esa gran Pues repercusión bidireccional, ¿no? yo te pongo dos ejemplos que van bastante relacionados con competencia y autoridades reguladoras. Mm.
Nosotros tenemos varias empresas de EPIs, como es Juba, Marca, Ujú. Paru, Proin y Protex, son más distribuidores, pero que están muy focalizados en cumplimiento normativo de las EPIs. Y tienen que cumplir y tienen que garantizar que en el mercado las EPIs correctamente se están distribuyendo bajo una serie de estándares. Pues ellos se organizan en asociaciones profesionales, como SEPAL, del cual tú creo que eres parte, y se autorregulan también para que las directivas y las directrices que desde los gobiernos, bueno, que las autoridades supraestatales como la Unión Europea o el gobierno español se cumplan correctamente en la distribución de su producto. ¿Cómo hacer en ese análisis desde su punto de vista de seguridad, salud y medio ambiente? Creo que enriquece mucho el sistema de gestión que nosotros como empresa estamos haciendo. Sí, perdona, te ¿Dime? escuchaba perfectamente. Nos preguntaba una persona, le voy a dejar, nos preguntaba, ¿no? Que explicáramos un poco esa conexión entre partes interesadas y sostenibilidad. Pues mira, Eh, eh, yo creo que lo podemos resumir con es un un... gran paraguas, es importante, sí. Pues mira, lo podemos resumir muy simple. Actualmente tenemos una legislación en materia de plásticos muy estricta y muy Ujú. activa en la Unión Europea y especialmente en España con la nueva Sí, promulgación de la ley que ha sí, que habido. entró en vigor ya 1 de enero de este año, sí, bueno, la Ya. última actualización, sí. Entonces, ¿cómo enlazamos la sostenibilidad con el análisis de las partes interesadas? Yo he analizado en Banzel que tengo dos partes interesadas que están especialmente interesadas, se va a dar redundancia, Mm. en que cumplamos normativamente con todos los preceptos que establece la normativa. Por un lado estarían nuestros clientes, porque quieren poner en su actividad productos que sean sostenibles y que cumplan con la legislación aplicable. Ujú. Pues hablaríamos de facilities o restauración o, por ejemplo, pues ferreterías, distribuidores de EPIs, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, nuestros usuarios son diferentes de nuestros clientes. Mi cliente puede ser una gran multinacional de facility, pero mi usuario es el compañero o la compañera que está trabajando en la limpieza de un hotel, por ejemplo. Entonces, que un producto químico para la limpieza sea sostenible con el medio ambiente y efectivamente lo más sostenible posible con el medio ambiente, pero que efectúe su función correctamente, es algo que nos interesa a los tres. Entonces, mi departamento de producto, junto con mi cliente, mi usuario, tienen que determinar cuáles son las necesidades y trasladarla correctamente a los diferentes proveedores que tenemos, tanto proveedores de marca blanca, pues nosotros distribuimos bajo una serie de marcas nuestras, como para los proveedores que compramos directamente su producto y lo ponemos en el mercado. Desde un punto de vista medioambiental, la sostenibilidad también forma parte de este análisis. Y desde un punto de vista de seguridad y salud también. Nosotros no podemos distribuir, como Zetaima tampoco lo hace, por ejemplo, Zetaima, que es, por así decirlo, uno de los principales interesados en que se cumpla la normativa, cuando te pide la ficha de identificación de productos químicos, si tú ves que los códigos de identificación o las etiquetas son bajo el antiguo sistema, automáticamente el técnico de Zetaima te lo invalida Ujú. porque no está actualizado y no puede comunicar correctamente a esa persona cuáles son los riesgos, ¿no? Pues esa interacción de los diferentes stakeholders es lo que tiene que reflejarse en un sistema de gestión en alto nivel y luego irse desarrollando cada una de las unidades del negocio y de la cadena de distribución, en este caso, que es nuestra actividad. Pues bueno, pues muchas gracias por este inciso que hemos hecho. Seguimos argumentando, ¿no? Con estos ejemplos, bueno, lo Y que es esta ficha de partes interesadas, al hilo ya de... sí, aquí, por ejemplo, hicimos un ejemplo de una parte interesada, cogimos los empleados y, bueno, Las yo fichas son más largas, ¿eh? No. estas son más largas, Sí, lógicamente aquí no aparece todo lo que tiene que aparecer, pero sí. que volvemos a lo mismo, si alguien necesita alguna cosa, yo encantado, comparto todo, porque entre otras cosas, esto no lo he inventado yo, esto es Mm. una suma de muchos conocimientos de otras personas, ¿no? La primera parte, pues, determinar qué grado de interdependencia tenemos con el stakeholder y la empresa también, y aquí, como, bueno, pues yo mi primera carrera es ciencia política, pues utilizo una cosa que era teoría de juegos, el equilibrio de Nash, el juego de prisionero, y entonces, pues bueno, grado de dependencia, ¿es la organización dependiente del stakeholder? Sí, no, perfecto. ¿Es el stakeholder dependiente de la organización? Sí, no, pues en este caso tenemos un empleado. Pues la organización depende del stakeholder. Pues mirar, sin empleados y empleadas las empresas no funcionan, ¿no? Entonces parece que sí, ¿no? ¿Y es el stakeholder dependiente de la organización? Pues si eres un trabajador o una trabajadora,
clarísimamente necesitas ese trabajo para continuar manteniendo tu nivel de vida y desarrollarte como individuo en esta sociedad. Por consiguiente, también lo eres. Entonces hay una alta interdependencia. Una justificación siguiente, por qué es interno, por qué es externo y qué tipo de dependencia tiene la organización, explicándolo. Sí que es cierto que, por ejemplo, aquí nosotros hicimos ¿cómo os digo? Hicimos una diferenciación entre diferentes grados de trabajadores y que nadie me malinterprete, porque dependiendo de la posición en la que te encuentres o dependiendo del trabajo que realices, pues el trabajador tiene más o menos poder a la hora de poder actuar, ¿no? Poder decidir. Sí. Sin ir más lejos, a día de hoy encontrar trabajadores en logística es muy complejo porque no es fácil encontrar a gente con alta capacidad, saber que sepa trabajar bajo el nivel de presión que trabaja en los almacenes y que manipule y gestione correctamente máquinas preparadoras de pedido o apiladoras o laterales. Aquí el trabajador tiene un poder a lo mejor un poco superior en la organización. Ya no hablemos de directivos o grandes mandos. A partir de aquí, podemos hacer el análisis que queramos y nosotros, ¿qué establecimos? Pues aquí hicimos, podemos ver esa información previa como politólogo, el análisis de materialista por materialista de Ingelhard, de, pues oye, pues si tú tienes una serie de necesidades básicas que cubrir, entonces establecimos, pues en seguridad y salud, en calidad y medio ambiente, ¿no? Pues en seguridad y salud, que es donde estamos, pues tú lo que quieres es volver a tu casa de una pieza, que tu trabajo no sea un problema para ti y por así decirlo, saber que siempre estarás seguro. ¿Cómo responde la organización? O sea, ¿qué requisitos legales hay y cómo responde la organización? Es el objeto de análisis. Pero llegado un punto, llegado determinado grado de desarrollo de un país o de un puesto de trabajo, esta necesidad tan básica ya pasa a un siguiente punto. Entonces ya pues tienes una serie de expectativas como trabajador, como individuo, que van a conciliar tu vida, a que tengas consideraciones personales o, yo qué sé, hablábamos el otro día que fui a Zetaima, desde que tengas formaciones o fruta a la oficina o que te hagan un curso de desfibrilador o de primeros auxilios para poder actuar. Todo ese análisis es lo que tiene que realizarse y volcarse después en un plan de trabajo empresa por empresa y que la dirección sea consciente de ello. Así es, y recursos y bueno, y luego tener ese feedback, ¿no? Para que estas acciones que están llevando a cabo, es que de acuerdo con sus expectativas, ¿no? En fin. Efectivamente, eso puede ser bastante complicado porque al final estamos en entornos con muchísima gente y no siempre llueve a gusto de todo. No. Pero lo que sí que la empresa tiene que hacer es identificar aquellos puntos que son necesarios y que le pueden hacer, bueno, que le van a fortalecer como organización para, desde el punto de vista de seguridad y salud, no tener ningún problema, pero también desde el punto de vista de seguridad y salud, poder ser un ejemplo y un referente. Que al final eso es una forma de atraer talento. Sí. ¿Vale? Complementamos esto con... todo esto aquí en la presentación no se acaba de ver muy bien, pero son bases de datos, pues lo complementamos con diferentes análisis de contexto externo y contexto interno, en el que, pues, en este caso es el contexto interno, pues. Esto es algo que hice con mis compañeros de consultoría de Optim, pues hicimos como una especie de Excel un poco así raro, ¿no? Y tampoco hemos inventado nada, o sea, pues analizamos las políticas que tiene afectación en cada unidad de negocio, las tendencias económicas que pueden producirse dentro del contexto en el que estamos, realidades socioculturales y cómo la tecnología y la sostenibilidad, en este caso es un sistema integrado de ISO 1445, pueden actuar directamente sobre nuestra empresa. Y esto en un grupo de empresas como el nuestro, que es tan diverso, aunque el análisis sea parecido en el sentido de que es la misma matriz, tiene resultados totalmente divergentes. No es lo mismo mis empresas de distribución de EPIs con las empresas que tenemos de distribución de productos químicos. Y ya no hablemos con los de packaging o incluso pues con Kirumeto, que es la que acaba de entrar, que venden ortopedia o material de paramédico. No es igual de todos, aunque el sistema pues aparentemente tenga una raíz común. Exacto, eso es lo que le hace fuerte. Seguimos avanzando con la presentación. No te lo vas a creer, nos quedan 15 minutos. La verdad es que estamos llevando una conversación tan amena, pero bueno. No sé, sí. Sí. Pasamos a la... Sí, es muy complicado. Hay mucho de qué hablar, ¿no? Seguro que te tendremos en otro webinar, seguro. Al hilo de todo lo que estamos comentando, os hablaba al principio, bueno, hace ya unas diapositivas, ¿no? De riesgos, oportunidades. Hay que determinar cuáles son estos peligros, ¿no?
identificar, establecer, implementar y mantener estos procesos de identificación continua, porque estamos en un entorno de cambios y, como habéis visto, nos impactan, ¿no? Estas todas las partes interesadas, el espectro es muy amplio, ¿no? Ello hace que estemos, pues bueno, ante situaciones de riesgo y en consecuencia de peligros. Por lo tanto, bueno, debemos analizar cómo está organizado nuestro trabajo y una parte importante que me gusta siempre destacar, esos factores sociales. Antes nos decías, decías, bueno, es que son empresas, mismo grupo, diferentes sectores, diferentes países, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan esos factores sociales? Cómo afecta la cultura de organización, el liderazgo, todas estas partes invisibles, pero muy presentes, invisibles porque no se ve como el riesgo físico, ¿no? Y voy a la parte ya La, psicosocial, pro- ¿no? la propia realidad de la empresa. Exacto. Efectivamente, yo a veces me encuentro de que tienes identificado tus riesgos, sí, te dan entonces una especie de evaluación de riesgos que pues, ha hecho un sistema de prevención ajeno con toda su buena voluntad, Sí, con suerte han puesto algo en la planificación y ahí se quedó. Entonces, identificar riesgos y peligros no es solamente hacer una evaluación de riesgo, no. incluso contestar el Excel de la planificación de la actividad preventiva, que es complicado, sino pues es establecer mecanismos. Hablábamos en Petit Comité el otro día. Nosotros implementamos la posibilidad de establecer, tenemos una herramienta digital con la que hacemos una serie de comunicaciones, INEAR MIS, en el que constantemente Ujú. todas las acciones que hacemos mensualmente, todas las visitas que se hacen en las instalaciones, pues se acaban reportándose en acciones preventivas o no, en caso de que se vean. También existen pues los planes de mantenimiento y aquí creo que es importante que tengamos controlados a nuestros proveedores, nuestros accesos del que viene a hacerte la luz, el que viene a hacerte el aire, el que viene a repararte el incendio, porque al final son fuente de conocimiento de tu empresa sobre un área que tú no tienes ni idea. Creo que es interesante las situaciones de emergencia o situaciones reales que podamos tener. Qué mejor que abrir la posibilidad de comunicar a todos nuestros trabajadores, trabajadoras, incluso a externos, la posibilidad de que evalúen y que concreten cuáles son sus puntos de vista de un simulacro. Y recientemente, pues lo que te decía, ¿no? No hay nada inventado, hay gente que hace cosas bastante interesantes. Ayer o antes de ayer estábamos sentados, la consultora de ISO que tengo y yo, y cogimos los informes de vigilancia de la salud y los estudios epidemiológicos y conseguimos trazar diferentes indicadores dentro del propio informe y establecer una serie de líneas y pautas de acción derivados de pues, aspectos que vimos que parecían que, bueno, pues podían ser interesantes trabajar desde la salud física de los trabajadores, de estoy gordo, pues como yo, o que tengas algún tipo de afectación o no, ¿no? Y ya no hablemos de otras cuestiones que puedan haber, como por ejemplo la evaluación de riesgo psicosocial, que es la grandísima olvidada, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todos los malos hábitos, etcétera, ¿no? Es lo que se tiene que trabajar, ese análisis del día a día, ¿no? Sí, Intentar llegar al factor humano, ¿no? A la causa raíz, ¿no? De muchos accidentes y que está muy invisibilizado, ¿no? sí, al final muchas veces nos centramos, ¿no? en analizar los accidentes que hemos tenido y cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo. Señores y señoras, no nos engañemos, somos departamentos de prevención de riesgos laborales y prevención significa no tener que curar. Yo esto de pequeñito lo vi en un libro Antes. de la Semana del Hombre y no lo entendía. Ahora lo entiendo. No, Bueno, vengamos, sí, sí. analicemos todos los inputs. Sí que es complicado porque tenemos mucha información y con la Mm. digitalización La- hace que recibamos aún más información de fuera y que nosotros tengamos más ideas y que veamos gente que hace cosas guays y demás, pero analicemos, intentemos establecer unidades de análisis, bases de datos y un poco de inteligencia, de ISO o lo que sea, para poder extraer nuestras conclusiones y poder actuar y prevenir, que ese es nuestro trabajo, situaciones de riesgo y eliminar, que eso es lo que pide ISO 45, situaciones de riesgo. Ese es Así es, avanzarnos a las situaciones de riesgo para poder tener una respuesta, ¿no? De actuación. Exacto. Finalmente eso, evaluar estos riesgos y establecer lo que te decía yo ahora, ¿no? Esas metodologías y criterios y establecer procedimientos, ¿no? Que acompañan nuestros trabajos, al trabajo del día a día, ¿no? efectivamente, Con metodologías, criterios, ya bueno, nuestra, sí. ya nuestra realidad. Así es. Entonces, bueno, tendremos que tener en cuenta pues todos los puntos que es la parte de personas, cómo interactúan, ¿no?
con el trabajo, pero bueno, en el entorno global, ¿no? En sus actividades, desde los accesos, la ubicación, tener en cuenta lo que decías antes del mantenimiento, ¿no? El diseño de las áreas, los procesos, como muchos centros de trabajo, áreas de trabajo, pues que fueron diseñadas en tiempo X, ¿no? Y bueno, vamos cambiando, va evolucionando nuestra forma de trabajar, todo y que estemos haciéndolo igual con la misma máquina, la misma herramienta, ¿no? Y bueno, hay que ver cómo, ¿no? Dice la ley de prevención que hay que adaptar el puesto a la realidad de la persona, no al revés, ¿no? Eso es un principio básico que a ver si No, está bien pero sí tiene estudiado, que ¿no? Pero es hacer. fundamental. Los contratistas, y yo creo, yo lo digo aquí, yo no soy cliente de Zetaima, pero yo creo que el análisis que se hace de los contratistas, porque sí que soy usuario de Zetaima a través de diferentes clientes que tiene mi grupo, creo que aportan mucha información que las empresas no saben y te pueden aportar soluciones Mm. técnicas a algo que tú, pues, te lo planteas como un grandísimo problema y para ellos es su gran día. Sí, entonces esas situaciones no controladas, ya no decimos ya desconocidas, que gota a gota, pues generan un problema, ¿no? Que se nos va a desarrollar un problema, ¿no? Y la importancia de hacerlo esto, pues, de forma continuada y ágil, ¿no? Entonces, al final, tenemos que evaluar, nos dice la norma ISO 45001, las oportunidades para trabajar esta mejora, ¿no? Aquellos aspectos que sería adaptar este trabajo, lo que hemos dicho, la organización. Llevamos, ¿no? Como quien dice, pues hace 2, 3 años, pues se han implementado nuevas formas de trabajo, relaciones laborales, modelos híbridos. Las reformas laborales llevan una velocidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se está adaptando nuestro trabajo a esas formas de organización, ¿no? ¿Cómo, qué está suponiendo todo esto? Esto es lo que tenemos que como por eso la parte de la política, ¿no? Que te decías, es una parte interesada, ¿no? Es lógicamente, el requisito legal va más allá de la ley de prevención y todos los reales decretos, ¿no? Es como somos relaciones laborales, ¿no? Y Retener tu, comerciales. retener tu talento también significa saber adaptarte en materia Sí. preventiva y también saber adaptarte en buscar la calidad. Y aquí hay ahora sistemas de gestión de empresa saludable, por ejemplo, Ujú. para tus empleados, porque si no se van a la competencia o al del Sí. frente que está haciendo algo que pues tiene más sentido o es más chulo que lo que estás haciendo tú. Sí, sí, ese salario no emocional, ¿no? O Sí, esa renuncia, ¿no? En fin. sí, sí, no, existir existe. Totalmente. Al final tenemos que planificar todas estas acciones, las tenemos que planificar, implementar en nuestros procesos, ¿no? Definir estos equipos de trabajo responsables y todos tengamos claros cuáles son nuestras funciones, para poder trabajar conjuntamente, estableciendo esos puntos de control y ver la eficacia de las acciones y ese análisis continuo que también lleva implícito, pues, bueno, la evaluación de los procesos, la evaluación de los proveedores, muy, muy importante, ¿no? Las empresas tenemos un personal interno, pero bueno, la externalización ¿no? de los trabajos, pues está a la orden del día, ¿no? Entonces, Es uno de los puntos que siempre eso es, ya nos saca las vergüenzas, porque nos siempre. en el día a día y no evaluamos correctamente a nuestros proveedores más allá de cuando hemos tenido un problema. Y ahí Sí. todos hemos de hacer una pequeña reflexión acerca de, oye, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Sí, sí, a mí me llama la atención que a veces los procesos de homologación de proveedores están trabajados, pero luego se queda ahí, ¿no? Parece que una vez ya que estás dentro, pues no, es cuando se tiene que evaluar en continuo, ¿no? Con las diferentes fases y todo ello, pues también ponerlo en común, ¿verdad? Para ver estas mejoras y estos cambios. Yo tenía un amigo nadador que me decía que llegar a ser el primero o el podio es relativamente fácil. Lo complicado es mantenerte 4 años en el podio. Ah, sí. No lo entendía, ahora lo entiendo mejor. No porque sea nadador, sino porque implementar un sistema puede ser fácil, mantenerlo es más complicado. Sí, 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 yo siempre te cuento la anécdota cuando hemos conseguido diversas certificaciones, hemos conseguido esto, ¿no? Entonces yo hago, bueno, pues ahora hay que mantenerlo, ¿no? Pero Ojalá estemos remando todos con tanta fuerza, ¿no? En el día a día. efectivamente, efectivamente. ¿Cómo involucramos a todas estas partes interesadas? Y ya con ella esa la última parte, Antonio, pues, que nos dice la norma que toda cómo involucramos bueno, cómo hacemos Pues que tengamos estos trabajadores competentes, cómo les concienciamos y cómo comunicamos. ¿Sí, Antonio?
complicado, pero al final, no, pero la competencia al final la puedes conseguir formando, informando y haciendo parte y partícipe a los trabajadores y a las trabajadoras y a los directivos de tu organización, los mandos intermedios. Es decir, si tú a un trabajador, o sea, si tú a tu organización le explicas qué es correcto, qué no es correcto e incluso cómo puede identificarlo por sí mismo, eso quieras que no, te da una fuente de información muy importante y al final acaba repercutiendo positivamente en tu propia empresa. Respecto a la toma de conciencia, bajo mi punto de vista, la implicación del management es fundamental. Si no tienes un management, si tienes una dirección que esté implicada desde el minuto cero, el sistema Total. no funciona. Cuando te dicen, oye, quiero conseguir la ISO porque me la han pedido ¿cómo os digo yo? En una licitación. En la licitación, en un tal, Problema. o la competencia tiene esto, de repente es el certificado objeto, ¿no? A esto. Si tú quieres un papel, fantástico, yo Sí, tengo fotos detrás mío. Lo importante es sí. cuando de gestión lo haces porque lo vives, lo crees y lo quieres, ¿no? Entonces, aquí es o tu organización, tu dirección se lo toma como algo propio, yo tengo la suerte por ahora de que a mí me funciona así, o si no, olvídate. Y luego la comunicación es lo más complicado, porque Mm, al final comunicar no solamente es soltar un mensaje, sino también aprender a recibirlo. Eh, sí. ¿No? Entonces, Y recibir adaptar ese mensaje, ¿verdad? Al tipo de audiencia, al momento que tenemos, no es igual de comunicar un accidente que dar una charla de un tema X, no, no. brecha de seguridad y que es posible que te rebatan, que te complementen o que te analicen, que al final es lo que tendría que ser, ¿no? Entonces, es complicado, pero bueno, hay que buscar la mejor forma dentro de tu Mm, organización para poder hacerlo. Nosotros implementamos una especie como de plantilla mensual mínimo de safety meetings en todas las empresas del grupo del sur de Europa y nos permite sacar bastante información de todos los compañeros y compañeras. Y, no, y lo importante que es tener todas estas acciones documentadas, porque bueno, tienes que analizar la efectividad de las acciones, tienes que mostrar también por un requisito legal, ¿no? Que estás, ¿no? Nos dice la ley, información adecuada y suficiente. Entonces, ¿cómo puedes demostrar todo ello, ¿no? Y cómo estás, nos preguntan por aquí, ¿cómo evaluar la eficacia de las formaciones? Bueno. Eso háblalo con recursos humanos que saben mucho más. Yo explico siempre lo mismo, muy brevemente. Yo implementé en mi grupo que no menos del 25% de la población laboral de Banzel tenga formación en primeros auxilios, desfibrilador y contra incendios. Mm, ¿Cómo evalúo la eficacia de estas formaciones? A día de hoy estamos en algunas empresas es el 100%, otras el 80, 60, o sea, es muy alta. ¿Cómo evalúo la eficacia? Pues mirar, yo estaba a las 2 de la mañana preparando una presentación para un viaje que tenía que hacer de Europa y me escribió un compañero por WhatsApp a las 2 de la mañana desde Cartagena, Josemi, y me dijo, pues mira, gracias al curso que me has hecho, esta tarde he podido salvar a mi hijo porque se estaba ahogando con un trozo de pan Bimbo. mm. Eh, curso costó 1.000 euros, participaron 15 personas y salvamos la vida de un chaval. Si alguien puede establecer la matriz de cómo evaluarlo correctamente, Perfecto. pues que me llame y ahí Sí, encantado. sí. Porque Es, no tenemos que fijarnos en ese efecto, ¿no? Porque estamos formando para evitar que haya un riesgo. Y a veces que todo esto, y en nuestra vida diaria, ¿no? Es el resultado más preciso, ¿no? y como estas podemos explicar. Y al final, lo mejor que puede pasar ¿no? El mejor rollo de estas inversiones es que nunca tengas que agradecerlos. Así es. Pero sí que es cierto de que evaluar es complicado, existen métodos, también puedes evaluar la formación en sí, en base a la percepción que tienen los trabajadores o cuáles son sus puntos de vista respecto al contenido y demás, pero evaluar el resultado, pues al final lo ves con los años, en base Mm. a los accidentes que has tenido, a los no accidentes que has tenido, a los reportes que recibes, a las comunicaciones, un A poco. las, ¿no? Que ellos te han podido, pues decir, mira, proponer medidas, ver si hay una participación del trabajador, es que se ha sido formado y hay un interés también, ¿no? Al sistema que has establecido. O sea, Exacto. en una evaluación psicosocial puedes saber si, por ejemplo, tus protocolos contra el acoso y la violencia funcionan correctamente, más allá de que tengas o no tengas casos, ¿no? Hay una Mm. serie de preguntas que están ahí. Si te dice todo el mundo que no existen problemas, pues, oye, pues a lo mejor significa que tu protocolo y tus trabajos están funcionando, ¿no? No sé. En definitiva, bueno, ya terminando, ¿no? Y también nos preguntan en el chat cómo hacerlo. Pues la norma nos da diferentes opciones, nos propone, ¿no?
cómo hacer una comunicación ágil y bueno, que sea eficaz, ¿no? Entonces, aparte, a través de los diferentes medios, con una buena política de objetivos comunicada y viva, ¿no? Hecho en ese análisis de incidentes, de resultados y su comunicación e implicación, ¿no? ¿No? Entonces, Ir viendo sí, sí, cuéntame. yo normalmente digo es que hay que adaptarte un poquito a quien tienes delante, Sí, sin ser pedante en ello, ¿no? hablar Pero el lenguaje de quien tienes a delante, la ¿no? que tienes delante y la situación en la que estás, ¿no? Yo, por ejemplo, en el Mm, la broma de la chanza, pero si estoy en una situación compleja, pues lógicamente no la voy a hacer. Nosotros exacto. somos, por ejemplo, en una empresa del grupo teníamos un problema con las empresas de trabajo temporal que venían a trabajar y la formación, ¿no? Pues teníamos máquinas de producción y al final con una diseñadora, con Lucía, que es una diseñadora que guías ilustradas, se llama Sorpresa, pues nos hizo una serie de cómics explicando los riesgos que nosotros le asesorábamos y hicimos con ella, pues explicando los riesgos, explicando la naturaleza de la máquina, cómo funciona, qué pis tienes que llevar y todo en una plantilla. Pues oye, en una plantilla tienes un cómic de un DIN A4, pero muy fácil y explicado a un nivel adecuado para esa situación de pues un pretrabajo que te da una imagen clara de qué es lo que tienes que hacer para no hacerte daño. Pues en este caso el cómic funciona. Más allá también de la formación, la información, etcétera, 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 ¿no? Pues sí, así es, Antonio. Ya estamos, bueno, terminando, casi sí, ya se nos ha pasado el tiempo, bueno, que ya estábamos terminando, ¿no? Al final son pautas que nos da la norma para potenciar esta comunicación interna y externa, que tiene que ser una comunicación activa, proactiva. Al final, solo y solo entre comillas, no tenemos que escuchar para comunicar, ¿no? Y actuar, ¿no? Y hacernos escuchar, ¿verdad? Nos decían por ahí. Pues, no sé si quieres contarnos algo más, Antonio, antes de llegar ya al final, alguna cosilla más. Bueno, Nos has yo dado muchos ejemplos, muy buenas prácticas. lo comentado, si alguien puede aportarme algo a mí o yo algo le puedo aportar a él, que me escriba directamente a través de mi perfil de LinkedIn, que Antonio Alcántara Valero. Creo que por aquí en el chat alguien ha preguntado. Mm, Luego sí que es cierto, que ahora he visto que has puesto, como sabéis, y esto es un tema personal, pero que mi empresa también se involucra en ello, ha ah, habido, lo ha iba a habido comentar, sí. ha habido un problema muy grande en Turquía, se estima que ha habido unas 30.000 personas que han fallecido, 40.000 creo que hoy, y se ha actualizado el dato y se estima que hay 130.000 personas más que pueden estar bajo los escombros. Desde Banzel hemos iniciado una campaña a través de Cruz Roja, todo va directamente a Cruz Roja, Banzel también Mm, va a efectuar una serie de donaciones muy importantes. Esto no se ha comunicado todavía a nivel interno, pero yo pues, aprovecho el foro en el que estoy para poderlo comunicar. Estos chicos que veis aquí son nuestros compañeros en Turquía. Ellos están en Estambul, no les ha afectado. La zona en la que ha afectado el terremoto está en el sur, pero no dejan de ser, por así decirlo, ya no compañeros, amigos o familiares, sino son personas que tanto en Turquía como en Siria están sufriendo muchísimo y que creo que entre todos debemos dar un poco de ejemplo y echar un cable. Puedes dar una donación de 20 euros, que es una cena, un tabaco del mes a lo mejor, y para ti pues es una cena menos, pero para ellos a lo mejor significa una semana de vida digna más, ¿no? Entonces yo, pues sí, la acción que se puede hacer, pues siempre se agradece. muchas gracias a Buncel, un precioso ejemplo de lo que es, pues, cómo impactas y cómo te impactan, ¿no? Estas partes interesadas con tu entorno, con tus compañeros y cómo nos impacta en la situación política a todos y cómo todos podemos colaborar, ¿no? Pues bueno, hasta aquí tenemos que dar por finalizado el webinar. Ha sido una hora muy, muy, muy interesante. Em, Deciros que, porque bueno, se nos ha preguntado a lo largo del chat si os interesa la presentación. Bueno, nosotros la ofrecemos a nuestros clientes y a aquellos que no, pues para tener acceso a vuestros datos y explicaros un poco más al detalle. Si queréis recibir la presentación, esta presentación del webinar de hoy, comunicación y consulta de las partes interesadas, bueno, tenéis aquí un link, citema.com, agenda llamada y un compañero o compañera se pondrá en contacto con vosotros a lo largo de estos días
bueno, pues para haceros llegar convenientemente y explicaros un poco pues también qué hacemos en Zetaima. Esta emisión la recibiréis íntegra al término por haberos inscrito en ella, entendiendo que mucha gente igual no puede estar a lo largo de toda su duración, ¿no? Pues vais a recibir copia de un enlace para poderla consultar, para podernos tomar nota. También nos habéis preguntado, y Antonio ha hecho bastante hincapié, que si alguien está interesado en tener más información, bueno, pues podéis encontrarla al inicio de, como os digo, vais a recibir la visión otra vez. Al inicio de la misma estaba el código R, le podéis contactar por LinkedIn, y bueno, si no en LinkedIn, ponéis Antonio Alcántara, la empresa Bonsel, y os saldrá todo. Yo me he reído ya, dilo tú. Solamente un pequeño comentario. Una Sí. compañía, Betty ha comentado, y también Siria, la campaña es, nosotros la actividad tenemos en Turquía, pero la campaña de Cruz Roja es para el terremoto que hay en Turquía y en Siria sin ningún tipo de distinción, como no puede ser de otra Sí. forma. Es cierto que nosotros pues lo enfocamos a Turquía porque al final es el país donde operamos, pero la campaña que es de Cruz Roja, porque no es nuestra campaña, es una campaña específica de Cruz Roja, nosotros a través de este link damos el soporte con los 20.000 empleados, 30.000 empleados que puede tener Banzer a nivel mundial a Cruz Roja, actúa para toda la zona damnificada del terremoto, sin importar país, región, nacionalidad, como no podía ser de otra forma. Sí, hoy hemos hecho, porque me lo ha dicho Antonio, fíjate lo que hemos sacado, digo, es una gran oportunidad para difundir esta importante acción solidaria que todos y todas podemos contribuir. Estabais más de 600 personas ahora mismo, entonces es una gran oportunidad, es un gran ejemplo de participación, en este caso con los pueblos turco y sirio. Y como os digo, si tenéis interés, seguro que habrá muchas preguntas. Es un tema que da para mucho, mucho que hablar. En una hora se hace siempre corta. Vamos a tener más webinars al respecto de la ISO 45001, ¿no? Y de este tema de participación y consulta de trabajadores. El próximo 3 de marzo, hablo de cabeza, pero el 3 de marzo podéis consultar. Tenemos un webinar en el que Steve Rayland, una de sus auditoras, nos va a explicar al detalle en estas preguntas más frecuentes en la aplicación de la parte de consulta y participación de trabajadores, en las no conformidades. Como digo, es un tema que genera mucha expectación. Espero que el webinar de hoy sí os haya servido, Antonio. Te cedo la palabra si quieres comentar algo más. Las no conformidades generan controversia, sobre todo con los de... Sí. Bueno, Las no conformidades son oportunidades de mejora, ¿no? Bueno, pero es que es un tema muy intangible, ¿verdad? La comunicación, la participación, cómo lo mides, ¿no? Es que hay que entrar muy al detalle. Y es que se debe entrar al detalle para hacer una buena prevención, ¿no? Porque somos muy diferentes, entonces, tienen diferentes necesidades y diferentes expectativas, ¿no? Y ahí va unido la parte de participación y consulta. Antonio, te dejo cerrar a ti. ¿Quieres decir algo más? Un placer por parte de Zetaima. Por parte de Susana, como parte de Zetaima, también Maripau. Creo que estáis haciendo una buena labor de compartir a través de podcast y diferentes webinars. Creo que mañana hay uno bastante interesante de nuevas formas de trabajo, nuevos riesgos. Creo que es algo bastante interesante. Sí. Gente que no tiene por qué nada que ver con Zetaima, creo que eso enriquece muchísimo. Y animar a todo el mundo que participe, a todo el mundo que se ponga en contacto con vosotros y que entre todos generemos pues una prevención que realmente merezca la pena y que no entienda de diferentes empresas, sino de compañeros que tenemos el mismo objetivo, que es que nadie se haga su trabajo y actuar en nuestras empresas. Pues muchísimas gracias por tus palabras, Antonio. Así es, mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde, tenemos un webinar pues muy interesante acerca de digitalización y nuevas formas de trabajo,
Vamos a contar con un experto referente a nivel internacional, Francisco Trujillo, experto y profesor en Derecho del Trabajo y experto concretamente en los entornos digitales, en el Derecho del Trabajo digital. Casi nada, ¿no? Vamos a descubrir Autor una nueva... Sí, excelente autor de informes y de libros y sí, 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 de sí. comentarios, que os agradeceré que algún día me presentéis. Pues Vamos, en ello tomo nota, me queda pendiente. Vamos a mostrar una nueva campaña de inspección de trabajo y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con mucha documentación que me la ha proporcionado Francisco y vamos a hacer un webinar muy práctico porque vamos a exponer, se va a exponer Miguel, responsable de Penguin, responsable de seguridad y salud del grupo Penguin, la editorial, va a hablar, ¿no?, de cómo promocionar la seguridad y salud, cómo gestionar la seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras que son tan diferentes que tenemos desde la parte editorial hasta la parte logística, con esos modelos híbridos de trabajo y cómo se adaptan al cambio en estas realidades de estas nuevas relaciones laborales, modelos híbridos y entornos de trabajo muy digitalizados. Sin más, os dejo, me tengo que despedir ya. Muy buenas tardes, muy buenos días, feliz jornada para todos los amigos y amigas que nos siguen desde Latinoamérica y un placer. Tenéis a Antonio en 2 emisiones del podcast Rebeldes de la Prevención de Zetaima. Antonio, nos vemos muy pronto, seguro que encontramos nuevas formas de seguir participando y promoviendo cultura preventiva. muchísimas gracias a todos. Un Gracias. saludo. Adiós, buenas tardes. Adeu. Adeu.